¿Cómo sigue su turno? Por favor, busquen Génesis. Capítulo 25. Vamos a leer un párrafo que va desde el versículo 20 hasta el final del capítulo. Génesis 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, bien igual que lo había sido esta Sara, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa a hombres del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, un caldo, ¿no? Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esta palabra Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Te agradecemos, Padre Celestial, que podemos reunirnos una vez más. Son tus bondades y tus misericordias grandes, Padre, es por eso que estamos aquí. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra en esta hora, que nos hagas aptos para hacer tu voluntad, que nos capacites, que nos hagas entender, que nos des tu gracia para obedecer lo que aprendemos. Eso es algo que solamente tú puedes hacer, por eso te lo pedimos a ti, que eres todopoderoso. Háblanos a través de tu palabra, que no vuelva vacía conforme a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Rebeca era estéril, pero quedó embarazada. Eso fue un milagro de Dios. Entonces, Isaac y Rebeca pudieron ver claramente que Dios es todopoderoso. No es lo mismo escucharlo que verlo. Ellos vieron que Dios es todopoderoso, pero también que es fiel. Que Dios les estaba cumpliendo en ellos la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham también se la hizo a Isaac. ¿Era posible que Dios no cumpliera su promesa? Si Dios no cumpliera sus promesas, entonces sería un mentiroso, y eso no puede ser. ¿Por qué era estéril esta Rebeca? Porque Dios la hizo así. No cabe duda. Todas las mujeres que son estériles es porque Dios lo quiso que así fueran. Pero ese obstáculo, el de la esterilidad, Dios lo puso y después lo quitó. ¿Cómo ven? Rebeca anhelaba un hijo. ¿Quién puso ese anhelo en su corazón? Dios mismo. Ella anhelaba un hijo, pero Dios le dio 2. ¿Cómo ven?
Estaban en su vientre y ya estaban luchando, es lo que dice el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ella entendió que ahí había gato encerrado. Entonces dice, ¿por qué será esto? ¿Por qué tengo este problema en mi vientre? Entonces fue a consultar con Dios y lo que le respondió Dios está en el versículo 23. Le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. O sea, están representadas 2 naciones en tu vientre. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Antes de que nacieran, Jacob y Esaú ya estaban combatiendo en su vientre. Y ese combate, ese pleito continuó después de que nacieron y aún después de que murieron. Dice el 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos. Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esta división? Dios mismo. Fue el que tomó la decisión de dividirlos. O sea, Dios estaba detrás de aquella división. Hay iglesias que llegan a ser divididas. Las divisiones eclesiásticas son horribles. Pero no cabe duda, cuando una iglesia se divide, Dios está ahí metido. Está el diablo, sí, pero Dios también. En una división se demuestra quiénes son los creyentes y quiénes no. Y en esa división Dios dijo, un pueblo será más fuerte que el otro. Vean, los descendientes de Jacob regresaron de Egipto, entraron en la tierra prometida y echaron fuera a los cananeos. ¿Saben ustedes de quién eran descendientes los cananeos? De Esaú. Eran descendientes de Esaú. Entonces ahí se demostró que el pueblo de Jacob era más fuerte que el pueblo de Esaú. Entonces, Dios se encargó de que Jacob fuera más fuerte que Esaú. Cuando Dios quiere fortalecer a una persona, ¿qué trabajo le cuesta? Y la fuerza que tenían los israelitas era de diferentes tipos. Por ejemplo, los descendientes de Israel tuvieron riquezas que muchos vecinos nunca tuvieron. Tuvieron armas que los vecinos nunca tuvieron. Y hasta la fecha, ¿sí? Los israelitas tienen la bomba atómica y las naciones que están alrededor le tienen miedo. Y no tienen una bomba, tienen muchas. O sea, los judíos tienen muchas armas. Armas de las más potentes. El ejército de Israel dicen que es de los más poderosos que hay en el mundo. Pero pues eso ocurre en la providencia de Dios. Nació Esaú primero, por lo tanto la primogenitura le correspondía. Y dice el versículo 25 que era rubio y velludo. Y después nació Jacob. Pero vean ustedes que Jacob no quería que su hermano saliera primero, dice el 26. Después salió su hermano, dice, trabada su mano al calcañar de Esaú, como diciendo, no, eso me toca a mí, ¿por qué sales tú primero? Crecieron los niños y Esaú se convirtió en un cazador experto, es lo que dice el versículo del 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza. O sea, él era un hombre de campo, le gustaba irse de cacería. Pero Jacob era un hombre quieto, dice, y fue llamado su nombre, Jacob, y era Isaac, el 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, dice, que habitaba en tiendas. Esto quiere decir que Jacob era un hombre hogareño, a diferencia de su hermano. Eran hermanos, nacieron en el mismo vientre, pero tenían un carácter muy diferente. Vean, y esto nos habla mucho a nosotros, nuestros hijos son muy diferentes. Y aprendemos de eso. Dios quiere que aprendamos a tratar con nuestros hijos. De un hijo aprendemos algo, de otro hijo aprendemos algo. Isaac amaba a Esaú, dice el versículo 28. Y amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa. Quiere decir que lo amaba de manera convenenciera, ¿no? Pero dice aquí que Rebeca, a quien amaba, era Jacob, dice el versículo 28. ¿Por qué lo amaba? Porque era hogareño, porque era barbero, por eso lo amaba. Vean ustedes cómo Isaac y Rebeca se dejaron dominar por sus sentimientos, por sus deseos. Tenían favoritismo hacia uno de sus hijos. ¿Saben qué? Les hacemos mucho daño a nuestros hijos si demostramos que amamos más a uno que a otro. Si amamos más a un hijo que a otro, eso se vale.
Pero nunca debemos demostrárselo, nunca. Que nunca vean nuestros hijos que amamos más a uno que a otro. ¿Saben qué pasa si hacemos favoritismos entre nuestros hijos? Que les hacemos mucho daño a ellos, se llenan de rencor, se pelean entre ellos y nos guardan rencor a nosotros. Yo he escuchado de hermanos que se dejan de hablar por años. ¿Cómo es posible que si son hijos de la misma madre se dejen de hablar por años? Y en muchos casos ha de ser por lo mismo, porque un hijo era consentido. Hay padres que aprecian a sus hijos, ¿saben ustedes por qué? Porque se parecen a ellos, porque tienen el carácter parecido a ellos, porque tienen el lunar donde lo tienen ellos. Hay unos padres que aman más a sus hijos, ¿saben por qué? Porque sacan mejores calificaciones. Hay otros que aman más a sus hijos porque ganan más dinero, o porque son más inteligentes, o aparentemente lo son. Hay unos hijos que le compran a la mamá la fruta que le gusta, y se la echan, o sea, se ganan su cariño. Esta familia, por lo mismo, era una familia disfuncional. Una familia donde hay favoritismo no, es una familia que no funciona bien. ¿Qué dice el 29? Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Bien, Jacob guisó este caldo. Ustedes han de saber que no cualquier hijo sabe guisar un caldo, hacer un caldo. O sea, son pocos los hijos que saben hacer un caldo. Y pues la mamá estaba encantada de tener un hijo así. Hay algunos que dicen en broma, si tú ya sabes hacer un caldo ya te puedes casar. Aunque claro que eso es broma, porque eso no es garantía de nada, ¿no? Hay esposos que son chefs y de todos modos se divorcian, aunque sean chefs, ¿no? Regresó Esaú del campo, vio aquel guisado y se le antojó. Entonces Jacob se aprovechó de la situación y le pide a su hermano que le venda su primogenitura, es lo que dice el 31. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, te doy de mi caldo, pero tú me das tu primogenitura. ¿Y qué dijo su hermano en el 32? Dice, pues me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob valoraba la primogenitura, ven, pero Esaú valoraba el guisado. O sea, Esaú valoraba lo temporal, lo pasajero. Pero Jacob entendía que la primogenitura tenía connotaciones espirituales. Él entendía que la primogenitura lo conectaba con Dios. A Jacob le importaba más Dios que el guisado, y a Esaú todo lo contrario. Dice, pues me voy a morir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues si me voy a morir un día, pues voy a disfrutar de la vida. Eso es lo que dicen todos los ateos. Eso es lo que dicen los inconversos en el fondo. Les importan las cosas de este mundo, pero no las otras, las espirituales. Hay hombres que tienen la idea, que les dan consejos a los jóvenes y les dicen, disfruta de la vida ahorita que estás joven, ahorita que puedes. Ya cuando estés viejo vas a querer divertirte y ya no vas a poder. Al cabo del mundo ahí te quedas, dicen. Pero Jacob quiere asegurarse de la primogenitura y le pide a Esaú que se lo jure, dice en el 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día, dice. En aquel tiempo los juramentos eran vistos como, como algo de mucha importancia. No es como ahora que muchos juran al aventón, ¿no? No, en aquel tiempo no era así. Le dice, júramelo. Y Esaú le jura y se va, dice el 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y vean lo que dice. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Vean, como si lo que hizo no hubiera sido nada. ¿Qué me importa la primogenitura? Tengo mi estómago lleno. Vean, y esto nos habla de lo que vemos cuando le hablamos a muchos inconversos acerca del Evangelio. Les decimos que en Cristo hay vida eterna. ¿Y eso, vida eterna? ¿Eso con qué se come? Les hablamos de lo más importante y no lo entienden, no lo creen, no les interesa.
Si les hablamos del dinero, paran la oreja, dice, a ver, yo quiero escuchar. Si les decimos cómo puedes hacerte rico, dice, eso me interesa. Pero si les hablamos de las cosas de Dios, eso no les gusta. Y es por eso que muchos caen en religiones falsas, donde les prometen, si tú vienes de aquí, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y caen en la trampa porque su corazón está inclinado a la codicia. Caen en la trampa porque aman el dinero más que a Dios. Les hablamos del Evangelio, que son las mejores noticias que existen, pero a ellos nada más les importan las cosas de este mundo. Hay personas que estamos repartiendo folletos allá en esa, y hay personas que están trabajando, haciendo algo, y nos acercamos y les damos un folleto, dicen, no, gracias. Como diciendo, no me importa esto, no me importa lo que tú me digas. O sea, ellos creen, al estar trabajando, que están haciendo algo súper importante, y piensan que las cosas de Dios no lo son. Esto que dice el versículo 23, lo sabía Jacob, vean. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto lo sabría Jacob. Su papá se los habría dicho, o al menos se lo habría dicho a Jacob. Pero vean, si él sabía que Dios le iba a dar a él la primogenitura, entonces, ¿por qué no esperó en Dios? ¿Por qué le dijo a su hermano, véndeme la primogenitura? Él debió esperar en Dios, debió de confiar en Dios. Dice, bueno, Dios dijo, pero no quiso hacerlo. Quiso manipular las cosas a su favor. Vean, esto nos ilustra algo muy importante. Nosotros, aunque conozcamos las cosas de Dios, las promesas de Dios, podemos querer hacer las cosas como a nosotros nos gustan. En lugar de confiar en Dios, queremos apresurarnos. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos plazca. Muchas veces tenemos la tendencia a adelantarnos a las cosas. Queremos las cosas cuando nosotros queremos, no cuando Dios las quiera. Jacob no quiso esperar en Dios, no quiso confiar en Dios. ¿Y saben qué? Eso lo dejó marcado por el resto de su vida. Por eso después quedó cojo, ¿se acuerdan? Todo por no querer confiar en Dios. Les hago una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a esperar el tiempo de Dios? ¿A esperar y a confiar en Él? El tiempo que Dios quiera. A veces estamos orando y parece como que Dios no nos quiere dar lo que le pedimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a enojar con Dios? ¿Le vamos a echar pleito? No, Señor, si tú no me das lo que me pido, ¿sabes? Lo que te pido, ahí nos vemos. Yo ya no quiero nada contigo. ¿Vamos a actuar acaso de esta manera? Recuerden cómo Satanás tentó a Cristo en el desierto. ¿Qué le dijo? Le ofreció reinos, le ofreció riquezas, pero vean, sin tener que ir a la cruz. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares. No es necesario que mueras en la cruz. Mira, yo te doy el éxito, yo te doy el triunfo, te doy la adoración de la gente, te doy el reino, te lo ofrezco. No es necesario que tú mueras en la cruz. En otras palabras, Satanás trató de impedir que Cristo confiara en Dios. Y eso trata de impedir siempre en cada uno de nosotros. El diablo está contento si confiamos en nosotros mismos, en nuestro dinero, en la gente que nos rodea, en la gente que nos apoya, y no que confiemos en Dios. Satanás le ofrecía a Cristo un camino fácil. Bien, eso es lo que todos quisiéramos en el fondo, un camino fácil, porque tenemos que sufrir. A nadie le gusta sufrir. Jacob quería asegurar la bendición mediante una trampa. Y eso que hizo lo metió en problemas y también a otros. Vean, la paciencia es muy importante, es lo que habla Santiago en su primer capítulo. Dios nos enseña la paciencia a través de las pruebas. ¿Por qué? Vean, Dios puede estarnos probando durante muchos años con este propósito, enseñarnos a ser pacientes. Las cosas van a ser como Él diga. Los hijos berrinchudos, vean, no nos gustan. Si nuestros hijos son berrinchudos, ¿qué pasa? Pues les damos una nalgada. Nosotros no podemos hacerle un berrinche a Dios. Sí, Señor, lo que tú digas, como tú quieras. Pero si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, así como lo hizo Esaú, ¿qué va a pasar? Nos vamos a meter en problemas. Lo hizo Esaú y lo hizo Jacob también, en un sentido.
Isaac y Rebeca, Dios les había dicho que la primogenitura sería para el menor, que el mayor serviría al menor. Pero vean, ellos también quisieron hacer las cosas a su manera. O sea, ellos tampoco confiaban en Dios. Se supone que Isaac y Rebeca eran hombres de fe. Pero vean ustedes lo que hicieron. Y eso nos ilustra que aunque nosotros tengamos fe en Dios, es posible que en ocasiones nuestra fe nos falle. Que aunque seamos creyentes, a veces parezca como que seamos incrédulos, como que no creemos lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué luchaban en el vientre Jacob y Esaú? Porque estaban luchando para ver quién era más fuerte. ¿Recuerdan ustedes que cuando tuvo miedo Jacob de ser muerto por su hermano Esaú, huyó a casa de su tío Labán? ¿Se acuerdan? Primero tuvo conflictos con Jacob, luego llega con su tío Labán y también tiene conflictos con él. Y esos conflictos, vean, se centran en un solo punto. ¿Por qué había conflictos entre Jacob y Esaú? Porque Jacob era escogido y Esaú no. ¿Por qué después tuvo conflictos con Labán? Porque Jacob era escogido y Labán no. Es el mismo problema. Jacob sabía que era elegido, que él era llamado, que él era el primogénito. Él heredaría la bendición de la primogenitura. Vean, aquí podemos ver la soberanía de Dios en la elección. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? Porque quiso. ¿Por qué Dios salva a uno y no a otro? Porque Él quiere, que dicen las cosas. Dios no quiere salvar a todo el mundo. Dios nada más quiere salvar a algunos. Si Dios quisiera salvarnos a todos, nos salvaría a todos. A todos nos llevaría al cielo. Pero ahorita ya están millones en el infierno. Esos nunca saldrán de ahí. ¿Quiso Dios salvarlos? Si Dios hubiera querido salvarlos, los hubiera salvado. Pues Él es todopoderoso. Si una persona va al infierno, no cabe duda, o haciendo uso de su responsabilidad del hombre, eso es lo que decide. Los ateos deciden no creer en Dios, no quieren obedecer a Dios. ¿Qué va a hacer de ellos? Van a ir al infierno. Pero ¿por qué Dios no venció su oposición? ¿Por qué Dios no venció su rebeldía? ¿Por qué Dios no les dio un nuevo corazón? ¿Por qué no rompió su corazón de piedra? ¿Saben por qué? Porque no quiso. No hay otra respuesta. Dios pudo haberles dado la salvación a los dos, a Jacob y a Esaú. Pero está escrito en Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Escogió a Jacob y no a Labán. Pero vean lo que son las cosas. Dios amó a Jacob, pero ¿quiénes mataron a Cristo? Los descendientes de Jacob. Entonces, ¿falló Dios? ¿Falló Dios en sus propósitos? Vean Romanos 9. No pierdan de vista Génesis 25 y vean Romanos 9. Vean lo que dice Pablo aquí, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser condenado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, o sea, los judíos, los que son mis parientes según la carne, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas o de quienes se derivan los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pero vean lo que dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está la respuesta. ¿Por qué aquellos judíos mataron a Cristo? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, los que descendían de Israel mataron a Cristo. Descendían físicamente, pero no descendían de Él espiritualmente. Entonces Dios está hablando de la descendencia espiritual. Dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vean, en Isaac. ¿Y cuál sería esa descendencia? Sería Jacob, y no Esaú. Y ya después, más adelante, habla de cómo Dios amó a Jacob y no a Esaú. O sea, Jacob formaba parte de la línea de descendencia y Esaú no.
el versículo 12 es lo que estamos leyendo allá en Génesis 9:12. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cometió Dios una injusticia al amar a Jacob y no a Esaú? Y dice, no, ni lo piensen. Dios no comete injusticias. Entonces, si Dios salva a uno y no a otro, si a uno lo lleva al cielo y a otro lo lleva al infierno, Dios no comete ninguna injusticia. Este versículo de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es un versículo que es odiado por millones. Hay muchos supuestos teólogos que creen que es una mala traducción, que no puede ser que Dios aborrezca a alguien, pero ese texto lo dice claramente. Ese texto quisieran borrarlo de ahí, de la Biblia, pero no pueden. En realidad todo el capítulo. Dicen que no es posible que Dios pueda odiar a alguno. Pero este Romanos 9 no admite refutación. Más claro ni el agua. Todos los que chocan contra la doctrina de la elección se topan con este capítulo. Esaú tuvo problemas con Jacob nada más por este punto, porque Jacob fue escogido y Esaú no. Vean, y a través de la historia, los más grandes conflictos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel familiar, han sido por este punto. Los no escogidos odian a los escogidos. ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Dios tenía un plan para él. Y el plan que Dios tenía para Jacob se tenía que cumplir al pie de la letra. Pero vean una cosa, Dios tiene un plan para todos los creyentes, pero es nuestra responsabilidad someternos a ese plan. En un principio a Jacob le costó trabajo, a fin de cuentas se sometió cuando aquella noche luchó con el ángel, ¿se acuerdan? Bueno, pues Dios quiere llevarnos a ese punto. Tenemos que humillarnos, tenemos que someternos a su plan incondicionalmente. Esto puede llevar mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos, somos tercos. Quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos humilla de una manera, de otra o de otra, hasta llevarnos a ese punto de la humillación. Entonces, nuestra obligación es investigar cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para nosotros, y someternos, y confiar, y no hacer lo que hizo Jacob. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ese punto debemos llegar. Entonces, vean lo que estoy diciendo. Siempre habrá un conflicto entre los escogidos y los no escogidos. Es más, en una familia es posible que el esposo sea escogido y la mujer no. Y viceversa. Es posible que la esposa sea escogida y el marido no. ¡Qué tremendo! Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Un matrimonio que vive después de las bodas de plata y que los dos leen la Biblia, uno vaya a terminar en el cielo y el otro en el infierno. Vean Mateo 10. Mateo 10:35, habla Jesús y dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vean, pero esto no ocurre siempre, porque muchas veces pues, el marido y la esposa, los dos son creyentes y no tienen muchos conflictos. Pero hay casos donde los padres son cristianos y los hijos no, pues los padres van a tener problemas con los hijos. Cuando los padres son creyentes y los hijos también no, pues maravilloso. Pero cuando no es así, y si un hijo es convertido y el otro no, pues va a pasar lo mismo que pasó con Jacob y Esaú, problemas entre los hijos. Es lo que pasó con José y sus hermanos. En un principio por eso lo vendieron, porque creían que él era escogido y ellos no. Por eso lo odiaron y lo vendieron. Lo querían matar en realidad. Entonces, ¿por qué los judíos mataron a Cristo?
Jesucristo era de los escogidos y los judíos no. Así de sencillo. Y ellos lo entendían. Vean, ¿saben qué? Que una persona que está escuchando el Evangelio por años puede llegar a la conclusión, yo no soy de los escogidos. Y en ese momento, cuando entiende eso, yo no soy de los escogidos, empieza a odiar a Dios, empieza a odiar a los cristianos, empieza a odiar la Biblia. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué fulano es escogido y yo no? Si yo oro, ¿por qué no puedo vencer este pecado? Hay personas que creen que son cristianas, que tienen años leyendo la Biblia y son esclavos de un pecado. No pueden dejar ese pecado. Mientras no dejes ese pecado, no puedes tú creer que eres escogido. No puedes. Solamente un cínico, un hipócrita dirá, aunque soy un adúltero, aunque soy un borracho, aunque soy un mal hablado, de todos modos soy escogido. No, tú no puedes concluir eso. Mientras no dejes ese pecado que te domina, no puedes decir que eres convertido. Eso no quiere decir que los cristianos seamos perfectos, porque nadie lo es. Y vean, en el hecho de que unos sean escogidos y otros no, aquí pueden ustedes ver también la clave para entender el destino de las naciones. Vean, aquí ya no hablo de algo individual, sino de algo colectivo. Hitler quería acabar con el mundo. ¿Saben ustedes de qué religión eran las naciones que se oponían a Hitler? Eran puras naciones cristianas. Los únicos que peleaban contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial eran naciones cristianas. ¿Cómo ven? Japón igual. Japón quería dominar el mundo. Japón es un país idólatra. Y los que se opusieron a Japón igual eran las naciones cristianas. ¿Quiénes están luchando ahora en el Medio Oriente contra los del Estado Islámico? Los ingleses, los gringos, los franceses, naciones que dicen ser cristianas. Los musulmanes igual, los musulmanes tienen la idea de apoderarse del mundo. Los musulmanes oyen a todos los cristianos. El Corán les da las alas para eso. En el Medio Oriente los conflictos están centrados entre los cristianos y los judíos. Más bien entre cristianismo y judaísmo. Y la Guerra Fría, que ocurrió allá por los años 50, 40, 50, 60, era entre los comunistas ateos, ¿sí?, y entre los cristianos libres. Corea del Norte es atea, Corea del Sur es una nación cristiana. Entonces, los que no son escogidos, que representan a Esaú, odian a todos los que Dios elige. Ya vimos que Esaú menospreció la elección. ¿Por qué? Porque su vientre era su Dios. Él dijo, yo quiero llenar mi vientre ahora. Quiero disfrutar de la vida ahora. Vean Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. Esta palabra mirad bien quiere decir, fíjense bien, presten mucha atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vean lo que está diciendo. ¿Por qué perdió lo más importante Esaú? Porque le dio importancia a su vientre. Por una sola comida, dice al final del versículo 16. Está acusando aquí el autor de esta epístola
a Esaú de ser un profano. Ahí es lo que dice el versículo 16. ¿Saben qué quiere decir la palabra profano? Es algo que está fuera del templo, es algo que está cerca, pero que está fuera. Y ¿saben una cosa? Hay muchas personas así. Hay muchas personas que están en una iglesia cristiana, pero no están adentro. Bueno, ustedes pueden estar aquí sentados adentro sin estar dentro. ¿Me explico? O sea, el asunto es que ustedes estén en Cristo. El asunto no es que estén en nuestra religión. El asunto es que ustedes estén en Cristo, que crean en Él, que confíen en Él, que le obedecen. Eso es lo que hace que una persona sea cristiana. No es el venir al culto, no es el cantar los himnos, no es el leer la Biblia. Es la obediencia, es la sujeción. Cristo nos llama a apartarnos del mundo y a servirle a Él en santidad. Es lo que dice aquí en Hebreos 12. Dice, seguir la paz con todos y la santidad. Apártate del pecado. No sigas pecando. Dios te perdonará. Si te arrepientes, Dios te perdona todos tus pecados. Pero deja el pecado. Entonces, profanidad es lo contrario de santidad. Entonces, Esaú debió entender que la primogenitura implicaba eso. La responsabilidad del primogénito era darle buen testimonio a los hermanos. Las bendiciones llegarían a los demás por medio del primogénito. El primogénito estaría orando por los hermanos. Pero imagínense, si mi hijo mayor anda en el vicio, si mi hijo mayor anda en el pecado, ¿cómo podrá ser un medio de bendición para sus hermanos? En otras palabras, cuando Esaú prefirió aquel guisado, aquel caldo, él entendió lo que había detrás, pero no le importó la santidad. Yo lo que quiero es comer. Le dio más importancia a la comida que a Dios. Es como yo les dije, la bendición de la primogenitura tenía connotaciones espirituales. Son profanos como Esaú todos aquellos que ponen sus ojos en las cosas de este mundo y que no piensan en las cosas de Dios. Se preocupan por lo material, por la casa, por el carro, por la cuenta en el banco, por el sexo, por el vicio, por la televisión. Les importa todo lo de aquí, pero lo de allá no les importa. Todos los que se dejan llevar por la codicia, por la ambición, los que aman el dinero, los que aman la glotonería. La gula es un pecado igual que el asesinato, igual. ¿Entienden? Los dos son pecados capitales. Pero muchos piensan, no, pero pues, ¿qué tiene de malo que me coma 5 hamburguesas? Que me coma 20 tacos de suadero. No, es igual de pecado. Y son personas estas que tal vez les gusten las cosas espirituales, tal vez les guste leer la Biblia, les guste orar, pero Dios está al último. O sea, en su lista de prioridades, Dios está hasta el último. Les importan más las cosas de este mundo. Eso es lo que hizo exactamente Esaú. Cuando Esaú menospreció la primogenitura, en realidad no menospreció la primogenitura respecto de Isaac, sino respecto de Dios. O sea que menospreció el ser hecho hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Isaac. No, pero detrás de Isaac estaba Dios, la promesa que Dios le había hecho a su padre. Eso no le importó. No hay mayor privilegio en este mundo que el ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando nos sometemos a Él y le obedecemos. Si no, no hay de otra. ¿A qué se debe que los hombres le dan mucha importancia a cosas que a fin de cuentas no valen nada? Sabemos que nos vamos a morir, que no nos vamos a llevar nada. ¿Por qué afanarnos tanto por las cosas de este mundo? ¿Saben por qué nos afanamos tanto por esto? Por la depravación humana. Vuelvan a Hebreos 12. Hebreos 12, vean el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendición.
pero no procuró con lágrimas el arrepentimiento. ¿Entienden? El arrepentimiento no lo procuró con lágrimas. Si él se hubiera arrepentido con lágrimas en sus ojos de su pecado, Dios lo hubiera perdonado. O sea, a él le dolía haber perdido el privilegio, ¿sí?, de tener dominio sobre sus hermanos, de ser el consentido de la familia. Eso es lo que le dolió, pero no le dolió la salvación. Y cuando él se dio cuenta de su error, se dio cuenta ya demasiado tarde. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Si tú crees, escúchenme, si tú crees que te vas a arrepentir cuando ya estés viejo y no te quieres arrepentir ahorita, puedes descubrir tristemente que cuando quieres arrepentirte ya no vas a poder. Que tu corazón va a estar tan endurecido por tu pecado, dices, no puedo. Yo quisiera llorar por mis pecados, pero no puedo. Hay personas que desprecian a Dios en su juventud. Y ya después, cuando se dan cuenta de su error, se dan cuenta que su corazón está bien duro. Ya no pueden arrepentirse. Hay personas que conocieron el Evangelio en su niñez, que sus padres les enseñaron a leer la Biblia, que sus padres oraban por ellos, que los llevaban a la escuela dominical, pero luego se alejan, caen en el vicio, caen en el pecado, el mundo les deslumbra, van en pos de las cosas de este mundo, se van a la diversión, a la fiesta, al baile, y dicen, bueno, un día, cuando ya esté viejo, si Dios existe, pues yo me arrepiento, voy a divertirme ahorita, etc. ¿Y saben qué? Hay personas que echan a perder su vida, vean lo que les voy a decir, hay personas que echan a perder su vida, y luego buscan a Dios para que enderece su vida. Qué tremendo. No les importa vender sus almas, les importa el cuerpo, y lo más importante que es el alma, no les importa. ¿Por qué vendió Esaú su alma? Por una comida, por una sopa. Esaú lamentó haber perdido la bendición, pero no lamentó haber perdido al Dios de la bendición. Hay personas que lo único que buscan de Dios es que les dé algo. Dios mío, yo quiero esto, yo quiero aquello. Eso es lo único que les importa, pero Dios no les importa. Hay personas que se ponen a orar por lo que creen que Dios les debería de dar. Dios, yo necesito esto. Dios, mira que me hace falta aquello. A Dios no lo buscan. Buscan cosas, a Dios no lo buscan. Son personas que creen que Dios les debe algo. No, Dios, tú me tienes que dar esto que necesito. Yo no te pedí la vida. Así hay hijos que les dicen a sus padres, yo no te pedí la vida. Lo mismo le dicen a Dios. Si tú me diste la vida, estás obligado a darme lo que yo te pido. Estás equivocado. Dios no está obligado a darnos nada. Estamos obligados a amarle y obedecerle. La obligación es nuestra, no de Él. Imagínense que uno de mis hijos pequeños que me diera una orden. Papá, yo quiero que me des esto, pero yo ahorita. Mira, hijo, Dios me ha dado en su palabra autoridad sobre ti, pero tú no tienes autoridad sobre mí. No. ¿Por qué tú me das órdenes a mí y yo no te las puedo dar a ti? ¿Nuestros hijos pueden darnos órdenes? No. Si nuestros hijos no pueden darnos órdenes, mucho menos nosotros a Dios. Muchos piensan que Dios es injusto porque dicen, ¿por qué mi pariente progresa y tiene una casota y un carrazo y yo no salgo de pobre? ¿Por qué? ¿Por qué? Creen que Dios es injusto. Muchas personas lo único que buscan en este mundo, ¿saben qué es? Ser felices. Lo único que quieren es disfrutar de la vida, pero a Dios no lo quieren. A los profanos como Esaú les importa lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen, lo que sus manos tocan, pero a Dios no lo buscan, no les importa. Lo que les importa nada más es lo que les satisface, lo que les llena, lo que les agrada. Para los profanos como Esaú, las cosas espirituales no significan nada. Los profanos no entienden que el alma es más importante que el cuerpo. ¿Qué es este cuerpo que tenemos? Ven, esto es polvo. Estamos hechos de polvo, en polvo nos vamos a convertir. Dios nos hizo del polvo y al polvo volveremos. Vean 1 Corintios
capítulo 7. ¿Ya lo encontraron? Vean 1 Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Vean lo que dice. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo la quisiera evitar. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque en aquel tiempo los cristianos estaba muy difícil que se casaran. Era peligroso, porque los cristianos eran perseguidos. Entonces, si te casas, vas a ser perseguido tú y tu esposa también. Si tienen hijos, todos van a andar sufriendo. Mejor ni te cases. O sea, en aquel tiempo era mejor, más conveniente no casarse. Ahora ya es diferente, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí no es tan aplicable a esta situación de ahora. Sigan leyendo en el 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Vean, esto de que el tiempo es corto se aplica tanto a ellos como a nosotros. Dice, resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué? Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, yo tengo una esposa, entonces voy a ignorarla. Entonces, ¿cómo voy a comer yo solo y no me va a importar ella? ¿Quiere decir eso? No, obviamente no. Y sigue diciendo, dice, y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Por qué los que tienen esposa debemos actuar como si no la tuviésemos? Quiere decir que no le debemos conceder tanta importancia por encima de Dios. ¿Qué es lo más importante para un esposo cristiano? Es Dios, no nuestra pareja. Porque si mi esposa es lo más importante, si se me muere me voy a volver loco. No, es más importante Dios que nuestra pareja. Y dice el 30, y los que lloran, como si no llorasen. ¿Qué son nuestras lágrimas? ¿Debido a qué lloramos a veces? No debemos darle tanta importancia a nuestras lágrimas. Y luego dice, los que se alegran, como si no se alegrasen. O sea, si lloras porque no tienes dinero, no te preocupes. Y si tienes dinero, no te alegres porque lo tengas. Porque si lo tienes mañana ya no lo tienes. No le des demasiada importancia a las cosas de este mundo. Si tienes dinero lo vas a perder, te lo pueden robar. Entonces ni te preocupes por eso. Sacan un comercial de Electra, donde sale una mujer que llega al Banco Azteca, y sale con sus billetes, sale a la calle contándolos y bailando, con sus billetes aquí. Digo, sí, sale bailando, pero no, a la esquina se los roban y eso no lo pasa. Es que ni bailes porque te sacas el dinero del banco, ¿no? Porque si te lo roban, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver loco? ¿Te vas a pegar un tiro? Y luego dice, y los que compran como si no poseyesen. No está mal lo que compres. Si tienes lujos, cómprate lo que tú quieras. Tienes dinero, cómpratelo. Pero no pongas tu corazón en eso. Porque eso se va a acabar. Va a llegar el día en que vamos a morir. Entonces no debemos estar atados a las cosas de este mundo. Vean, los millonarios ateos, les duele dejar lo que tienen. ¿Se imaginan un millonario que se esforzó tantos años en conseguir sus millones? ¿Se los va a dejar a su nuero que no hizo nada para ganarlo? No, él ha sido un flojo y él se va a quedar con mi dinero. No, pues ¿cómo? Los profanos como Esaú piensan en casarse. Piensan en ser felices. Ah, yo me caso, voy a ser feliz, me voy a comprar esto, me voy a comprar aquello. Hay hombres que ponen tanto su esperanza en una pareja que cuando su pareja les pide el divorcio, se suicidan. Hay unos hombres que son capaces de matar a su pareja, en serio. O sea, como que se les cierra el mundo y dicen ya no lo voy a hacer con nadie. Si esta no me quiso, ya nadie me va a querer. Y es que las cosas no salieron como ellos pensaban y por eso terminaron cometiendo un crimen. Hay otros que quieren ser felices, que quieren tener una casa, quieren tener un título, pero a Dios lo dejan hasta el último. Lo más importante es lo de abajo. Pablo nos dice en estos versículos
que no debemos tomar muy a pecho las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque la apariencia del mundo se acaba. La apariencia del mundo se pasa. Este mundo, tal y como lo conocemos ahora, va a dejar de existir. Y habrá una tierra nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esos edificios tan maravillosos, residencias que ven sus ojos, un día van a dejar de existir. Pero dará paso a la eternidad. Y la eternidad nunca pasará. Entonces debemos prepararnos para la eternidad. Disfrutamos de este mundo, disfrutamos a veces de comodidades, pero eso es muy breve. No debemos apegarnos demasiado a las cosas de este mundo. Nosotros sabemos, los que hemos creído en Cristo, que todo lo que tenemos, sea lo que sea que tengamos, es temporal, es pasajero, es momentáneo, nada es nuestro. Nada es eterno aquí. Estamos de paso, somos peregrinos. Esaú comprendió su error demasiado tarde. Vean Hebreos 12 otra vez. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quiere decir entonces que los profanos no pueden alcanzar la gracia de Dios? O sea, un hombre que está lejos de Dios, que no le busca, ¿no puede llegar a ser salva? Sí, claro que sí. Si ustedes, alguno de ustedes, nunca ha buscado a Dios, sinceramente, si se ha mantenido al margen, si no se ha acercado a Él, si no se ha arrepentido de sus pecados, aún puedes hacerlo hoy. Y si despiertas todavía mañana, pues tal vez mañana te puedas arrepentir. Aún hay esperanza para los profanos. Aún hay esperanza para Jacob. Vean lo que estoy diciendo. Jacob era tan profano como Esaú en un principio, pero terminó siendo salvo. La actitud de Jacob con su hermano y con Labán y todas las tranzas que hizo, eso demostraba que él era un profano o actuaba como tal, pero él creía en la promesa. Ese es el asunto. ¿Por qué está diciendo estas palabras aquí el autor de Hebreos? Dice, fíjense bien, dice en el 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben por qué está diciendo esto? Acuérdense ustedes que esta epístola a los Hebreos fue escrita en tiempos de persecución. Y que alejarse de Dios por la persecución era muy fácil. En otras palabras, era muy difícil ser cristiano en aquel tiempo. No, si ser cristiano va a ser motivo para que me encarcelen, para que me roben mis cosas, pierda yo mi casa y mis hijos, no, ahí la dejamos mejor. Entonces, existía el riesgo de caer en la apostasía. Apostasía es alejarse de Dios definitivamente. Entonces les dice, fíjense bien, sí, ustedes están en peligro, tal vez los encierren en la cárcel, pero no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque aquellos decían, si la salvación cuesta tanto, perder mis cosas, no, pues mejor prefiero no ser salvo, no ser cristiano. Los cristianos debemos estar dispuestos a cualquier cosa, aún a perder nuestras cosas, aún a perder nuestras casas, a perder nuestra vida. Las cosas se están poniendo bien difíciles en Estados Unidos. En México se van a poner bien difíciles. La Secretaría de Educación quiere meter en sus libros de texto que el hijo puede tener 2 papás, que puede tener 2 mamás, que los padres adoptan homosexuales, adoptan a niños, las lesbianas adoptan a niños. Esos niños adoptados por padres homosexuales o lesbianas no van a poder ser salvos. El diablo no quiere que nuestros hijos sean salvos. Y eso no solamente los afecta a ellos, nos afecta a todos. ¿Qué van a hacer ustedes si les enseñan a sus niños en la escuela esas cosas? Existe la idea de que es posible que muchos padres vayan a sacar a sus hijos de la escuela. ¿Cómo voy a permitir que a mis hijos les laven el cerebro de esa manera?
El autor de Hebreos está amonestando a sus lectores a que tengan mucho cuidado, no sea que se aparten de Dios. No sea que le suceda lo mismo que a Esaú. Dios es bueno, Dios te perdona, pero Dios es severo, con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Muchos se burlan de Dios, y ustedes pueden ver a través de la historia que Dios se venga muchas veces de los profanos, de los que se burlan. ¿No quieres saber nada de mí? Ok. ¿Te burlas de mí, de las cosas santas? Búrlate las veces que quieras. Va a llegar el día en que yo me voy a burlar de ti. Es lo que dice Proverbios. Dice, yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Decías que no existía el infierno? Mira, ¿dónde estás ahora? Los profanos creen que tienen mucha vida. No me arrepiento ahorita, pues al rato, no hay problema. Muchos quieren arrepentirse de sus pecados cuando lleguen a viejos, pero pues ya Dios no les concede llegar a viejos. ¿Cuántos jóvenes mueren? Y este peligro de arrepentirnos antes de llegar a viejos es un peligro para muchos. Bueno, para muchos de ustedes yo ya llegué, ¿no? Esaú procuró con lágrimas, pero esas lágrimas que tenía Esaú fueron las lágrimas de un hombre desesperado. Un hombre que dice, ¿por qué no puedo arrepentirme? ¿Por qué no puedo? Yo pensé que iba a ser fácil y ahora veo que mi corazón está bien duro. ¿Por qué no me arrepentí cuando era más joven? Esaú nunca lloró por haber ofendido a Dios. Pero si ustedes lloran por sus pecados, Dios los perdonará. Otra vez les recuerdo el caso de Voltaire, aquel famoso ateo francés. Cuando Voltaire era joven, escribió algunos libros buenos, pero empezó a desviarse y se volvió ateo y empezó a hablar en contra de lo que había creído en un principio. Y sus últimos libros eran libros donde blasfemaba a Dios horriblemente. Sus últimos años blasfemó a Dios. Y dice una mujer que estuvo cuidándolo cuando él ya estaba viejo, ya cerca de su muerte, dice que en un momento le gritaba a Cristo, le decía, Cristo, perdóname. Y de repente caía por los suelos y le decía, maldito seas, Jesús. Iba de un extremo al otro. Se volvió loco Voltaire. Voltaire toda su vida leyó la Biblia y terminó maldiciendo a Dios. Le pasó lo mismo que a Esaú. Hay algunos teólogos, ¿saben qué? Que se hacen famosos, que los llaman a conferencias aquí, presentaciones allá, los invitan a predicar y todos los reflectores están en ellos. Se les suben los humos. Se les suben los humos y se llenan de soberbia y creen ser pequeños dioses. Jacob fue un profano también, pero Dios tuvo misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de Jacob, que diga. Jacob también merecía ser aborrecido, pero ¿qué dice Romanos 9? A Jacob amé. Es increíble que Dios haya amado a Jacob. Cuando Jacob estaba haciéndole tranzas a Labán, ustedes pensarían que Labán diría, ¿este es cristiano? ¿Cómo este es cristiano? Si ustedes nunca han sido salvos, si ustedes nunca se han arrepentido, háganlo ahora. Aún hay esperanza para ustedes. Pero busquen a Dios. No busquen lo que Dios les pueda dar, búsquenlo a Él y lo encontrarán. Dios es más importante que todo. Dios es más importante que el dinero, que la casa, que el matrimonio, que los hijos. Cristo es lo más importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses para que tus propósitos se cumplan. Que tu nombre sea glorificado con los resultados, porque tú eres Dios, porque Cristo lo merece. Te lo pedimos en su nombre. Amén.